Gloria a Dios, es un privilegio estar aquí y me siento honrado por esta invitación. Quiero darle gracias al pastor Greg Mitchell y ustedes también por la ayuda, el apoyo. No estoy dando un reporte, voy a predicar esta mañana. Me acuerdo que la primera vez que prediqué en San Antonio, le dije que tuvieran misericordia conmigo, porque mi primer lenguaje es el español y el segundo es las lenguas. Entonces, el tercero sería inglés. Entonces, si tienen algo, si yo algo que no lo digo bien, es porque lo he dicho mal, por supuesto, pero llenen el vacío y todo va a estar bien. Me acuerdo que 2017, en un terremoto que pasó en México, las autoridades respondieron urgentemente, pero les tomó un tiempo entender el propósito de por qué estaban ahí. ¿Qué hacer realmente cuando llegaron y lo que era necesario? Había gente, estaba ahí, que tuvieron el propósito, entonces empezaron a remover, empezaron a sacar todo el escombro alrededor, empezaron a rescatar gente. Y eso nos puede suceder también a nosotros. Estamos haciendo la voluntad de Dios, pero quizás no estamos entendiendo la urgencia, porque para entender la urgencia tenemos que entender primero el propósito, qué hacer para hacer la diferencia entre lo que es importante y lo que es urgente. Estamos aquí porque Dios está pidiéndonos o está retándonos que respondamos acerca de su voluntad en la hora que estamos viviendo. Mateo capítulo 13. Estamos por comenzar un nuevo año y las cosas que queríamos hacer en el Señor, quizá lo dejamos colgando. El año pasado está la convicción del Espíritu Santo que no nos deja en paz, y sabemos que quizás no le dimos la prioridad al Señor de lo que tendríamos que haberle dado. Quizás tuvimos razones, justificaciones, por ejemplo la pandemia, o se cerraron las iglesias, no pudimos hacer esto o lo otro, pero sentimos como que tenemos este nuevo año y debemos dar prioridad a la obra de Dios. Entonces, preparé este mensaje con sembrados con propósito. Con el propósito de que el Espíritu Santo nos dé convicción y propósito de Dios en la vida. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, luego versículos 37 y 38. Luego más adelante Lucas 13, versículo 6. Mateo 13, versículos 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Es increíble cómo una semilla con el suficiente grado de humedad y ciertas condiciones comienza a crecer. Me acuerdo cuando estaba en la escuela, en la primaria, hicimos este experimento. Con un frasco pusimos un frijol dentro del frasco con algodón, y lo puse cerca de la ventana, y en el tiempo empezamos a ver cómo crecía. Estaba contento. La maestra me iba a dar buenas notas. Tomé ese frasco y dije: voy a dejar que crezca y lo llevé para la casa. Quizás voy a sacar frijoles de esto. Pero a los pocos días murió, y aprendí que hay ciertas condiciones que tenemos. Las condiciones no eran iguales, en apariencia sí, pero las condiciones cambiaban. Lo mismo pasa con nosotros. El propósito de Dios para con nosotros es que seamos fructíferos, productivos, dejemos una huella, pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que tomar
que tenemos que considerar para que eso pase. Por ejemplo, si una semilla lo dejas dentro de un armario, queda ahí, pero cuando tú la plantas, comienzas a ver, cuando tú plantas la semilla, vas a comenzar a ver fruto. Cuando tú siembras esa semilla, tú empiezas a ver fruto y vas a empezar a ver fruto. Quiero hablar un poquitito acerca de sembrados por Dios, siendo sembrados por Dios. Nosotros somos semillas en las manos de Dios. Hay una diferencia entre la primera porción de la escritura que leímos y la segunda porción. La primera porción compara la semilla con la palabra de Dios, pero la segunda nos compara con nosotros, los hijos de Dios. El campo es el mundo, dice la escritura. Dios pudo haberte salvado en cualquier momento, en cualquier iglesia, en cualquier época. Él nos encontró, no fue al revés. Él armonizó eventos, acontecimientos, pero Dios te sembró donde Él quiso. Estoy hablando del tiempo, espacio, lugar. Si tú meditas en estas cosas, es muy poderoso y te ayudará realmente a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Si tú te salvaste aquí, esto significa que Dios te quiere aquí. La mayoría de nosotros, Dios ha hecho con nosotros, hay excepciones. Por ejemplo, algunos de nosotros quizás hemos venido de iglesia, hemos sido injertados aquí o viniste de una iglesia destruida o tus familiares se mudaron. Usualmente Dios te quiere donde Dios te sembró. Dios te quiere aquí, por ejemplo, en este compañerismo. Dios te quiere aquí ahora. Todos somos semillas diferentes. Cada uno da su fruto. Cada semilla puede dar su propio fruto. Manzana, por ejemplo, da fruto de manzana. Naranja da fruto de naranja. Limón no te da avocados. Lo siento. Génesis 1:11, que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra, de acuerdo a su especie. En la mente de Dios está determinado el tipo de semilla que tú eres. De acuerdo con esto, podemos entender que todos tenemos un propósito diferente en el plan de Dios. Esto tiene que ver con tus habilidades, con tus dones. Dios no te va a pedir algo que no te ha dado de antemano. Cuando la semilla germina, tú no la puedes mover, no puedes mover una planta, se mueve, arriesga que se muera. Hay ciertas condiciones que están determinadas para que germine y para que crezca. Si tú cambias las condiciones, entonces pues se puede morir. Esto también es para con nosotros. Dios estableció ciertas condiciones para nuestro nacimiento espiritual, para que naciéramos otra vez. Si tú cambias esas condiciones yendo a otra iglesia, tú paras de recibir el fruto que Dios te va a dar aquí. Las condiciones es una protección espiritual de los hermanos y hermanas que te hablan, que oran por ti, que te conocen, que tú necesitas. Entonces tú pierdes todo eso y puedes morir espiritualmente. No solamente somos sembrados por Dios, sino que también somos sembrados con un propósito. Y quiero hablar segundamente de ser sembrados con un propósito. Segunda de Timoteo 1:9, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante conocer nuestro llamado. Quizás tú no fuiste llamado a ser pastor, pero claro que tienes un llamado y tienes un propósito para con tu vida. No importa de dónde vengas, o qué hayas hecho antes, o cuál es tu profesión o tu oficio, tú tienes un llamado dentro de los propósitos de Dios. Tú eres una persona importante. Tú eres el único en tu clase. Tienes grandes dones.
irreemplazable para la iglesia. Dios te trajo a esta iglesia en esta iglesia, este compañerismo, para que seas bendición. Y utilices tus dones y recibas bendición de los otros hermanos. Tenemos que entender eso. Es como, por ejemplo, en el servicio de alabanza. Hay una persona que toca la guitarra y tiene el don de tocar la guitarra. Otro toca la batería. Otro toca el órgano o el bajo. ¿Qué acerca si le hago una broma y le digo el que toca la guitarra, hoy vas a tocar la batería, no vas a tocar la guitarra? Y el de que toca la batería, que toque la guitarra, y el del bajo, que toque el órgano. Sería un desastre, ¿verdad? Entonces, en el mundo, la iglesia no se lleva bien como nosotros así lo hacemos. Vas con los familiares y no le hablas a nadie. En algunos países se hablan según su raza o nivel socioeconómico. Me acuerdo el pastor Foley diciendo a unas conferencias hacia atrás, recibió una llamada de una mujer que le pidió si su iglesia estaba llena de negros. Y dijo, no, bueno, nuestras paredes están pintadas de blanco, pero esa mujer se estaba refiriendo a qué clase de gente estaba yendo a esa iglesia. Pero la iglesia de Cristo no está formada de esa manera. En México es acerca del dinero. Si la gente ve que tú tienes dinero, de la manera como te vistes o como tú hablas, o si fuiste a una escuela privada, te llaman güerito. Así te llaman, güerito. Eso quiere decir que eres rubio. Me acuerdo en una ocasión a alguien me estaba llamando, hey, güerito. Yo me estaba mirando. Me miré las manos y me miraba, comenzar a tomar Coca-Cola para recibir el color de nuevo para atrás. Aquí hay gente de diferentes trasfondos a través de todo el mundo. Porque Dios forma su iglesia de acuerdo a nuestros dones para que nosotros podamos edificar la iglesia de Cristo. Para que podamos ser una bendición, para que también nos bendiga a nosotros, llevemos fruto, podamos crecer espiritualmente, podamos cumplir los propósitos de Dios. Algunas personas se salvan y después se van, porque no entendieron el propósito de Dios. Vas a tener que hacer una decisión, porque tu familia, la sociedad, te va a llamar otra vez para atrás. Mientras te salvas, ahora estás bien, ya no eres un alcohólico, un borracho, ya no eres un lunático. Entonces te llaman para atrás y te dicen, mira, tú no eres como la clase de gente en tu iglesia, tú eres como nosotros, ven para atrás. Bueno, quizás somos diferentes, pero ahora somos lo mismo en espíritu y somos comprados con la misma sangre de Cristo. Quieren poner que tú pongas otra vez, abraces tus tradiciones. Tú te salvas, estás yendo a la iglesia, pero de repente está esta fiesta o tu sobrina o tu hermana o tu hermano o estos familiares que están teniendo una fiesta y te quieren celebrar la quinceañera. Tú debes estar ahí, te dicen. Tú tienes que estar ahí. Si tú no vas a perder la herencia. Tú debes ir a estas fiestas que, por ejemplo, cuando adoran a la Virgen de Guadalupe y traes estas estatuas y después hacen como un evento. Después te dan comida, mole con pollo. Y enchiladas, tacos, todo tipo de cosas, agua de horchata. Entonces ves todo eso, extraño esos tiempos, ¿no? Olvídate lo que he dicho.
Cuando tú estás separando tu dinero y le estás dando a la iglesia, preparas tu diezmo y alguno de tu familia dice, ¿qué estás haciendo? Estás dando demasiado dinero a la iglesia. Da mejor limosnas, no des diezmos. La Biblia habla de limosnas, no des ese dinero, tanto dinero. Tú vas a la iglesia, fielmente estás yendo. Algunos de ustedes yo sé que no, que fielmente no están yendo a la iglesia. Estás atendiendo a la iglesia fielmente como el domingo vas a ambos servicios, el miércoles, los avivamientos cada noche, pero tu familia empieza a decir, eso es demasiado iglesia. Una vez por semana, los domingos en la mañana, está bien. Vas a tu iglesia, yo voy a mi iglesia y después nos unimos, comemos, no tenés que ir de nuevo otra vez, quédate con nosotros. Están tratando de alejarte con tradiciones. Y tú tienes que poner en primer lugar la palabra de Dios, la doctrina de Cristo y hacer a un lado sus tradiciones que no agradan a Jesús. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar plean con astucia las artimañas del error. No eres un accidente de la naturaleza. ¿Cuál es tu llamado? Le pregunté a mi pastor anterior que tuve si yo tenía un llamado para ser un pastor. Me dijo, yo no sé. Apenas lo conozco. Sé yo mi llamado. Voy a saber el tuyo. Tú tienes que descubrir tu llamado. Tú tienes que buscar a Dios para para cumplir ese destino. Dios ya tenía un plan, incluso antes de que dijera hágase la luz. Cuando te visualizó en su mente, no lo hizo en el siglo XV o en el siglo XIX. Quizás tú eres elegante como la gente del siglo XIX, pero no como lo eres ahora. No lo puedo imaginar a Dios hablándole a Jesús, hey Jesús, vamos a apurarnos, estoy creando este hermano o estoy creando, sin este apuro capaz que van a salir feos. Dios te visualizó en el principio de los tiempos. Quizás seamos la última generación. Algunas veces pensamos que Dios cambió los planes debido al pecado de Adán, pero los planes de Dios no han cambiado. Tenemos que preguntarnos, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he nacido aquí? ¿Por qué yo nací aquí? Una semilla no le puede pedir a que le siembra en cierto lugar. Dios no pidió tu opinión cuando te creó. Dios no nos preguntó cómo queríamos ser. Imagíname Dios tirando las semillas y tú eres una de esas semillas y después le preguntas, Señor, aquí. No quiero que me siembres aquí. Este es un país tercermundista. No, quiero ser plantado. Plántame en América, siémbrame en América. ¿Sabes? Rojo, ¿ves la bandera de azul, rojo y blanco? Hay más dinero ahí. Yo quiero estar en un diferente campo, pero tú no le puedes decir eso a Dios. Tienes que darte cuenta dónde estás y deja que Jesús se mueva a través de tu vida. Cuando Dios te plantó, lo hizo con un propósito. Me acuerdo el año pasado, en enero, el pastor Wayne Mitchell me preguntó, yendo a una cruzada de milagros, si Dios hizo el universo para su gloria. ¿Es eso verdad? Y yo sí, pastor, le respondí. Le dije, no, estás equivocado. Y continuó diciendo, Dios creó el universo con un propósito. Dios nos sembró con un propósito. La razón de por qué le di mi vida a Jesucristo, porque estaba buscando por un propósito.
Estaba buscando por un propósito en mi vida. Había ido, antes de que me salvé, había ido a buscar felicidad en la meditación, tratando de encontrar mi destino, mi propósito en esta vida. Estaba dándome esto de la meditación. Le pregunté a mi gurú, no sé cómo se llama esa clase de gente, le pregunté mientras estoy meditando, ¿qué es lo que busco? Y me dije, ¿qué es lo que puedo buscar? Y me dijo, tienes que buscar lo que no se puede encontrar, la perla azul. Entonces estaba meditando, dándome a la meditación en el piso y me quedé dormido. Y después me sentí un dolor de cabeza y miré estrellas. Es porque me desmayé y pegué mi cabeza contra la pared. Encontré unas estrellas, pero es suficiente para mí, me voy de acá. ¿Qué estoy haciendo? Que fui a buscar diferentes cosas. Estaba tratando de buscar el propósito, pero yo sé que fue Jesucristo que me estaba llamando porque me encontró. Quería que yo naciera de nuevo y conociera su voluntad. Quiero hablar terceramente acerca de la necesidad de dar fruto. Lucas 13, versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El fruto muestra vida y propósito. Estoy predicando y nadie se salva. No me mires a mí. Es la obra de Dios, pero el problema es que el fruto va a mostrar vida y propósito. El árbol de manzana que no da manzana, no está cumpliendo su propósito. Tú y yo tenemos un propósito, debemos dar fruto. Mateo 7:19, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. En los tiempos bíblicos, los árboles frutales debían dar frutos, si no, entonces eran inútiles. Vivimos en una generación donde les gusta las plantas de decoración, pero no dan fruto. No sé si conoce acerca de estos árboles llamados bonsai. Son árboles bien pequeñitos. Le pones trabajan con ellos para que no crezcan, y tenemos algunos hermanos bonsai, hermanos y hermanas bonsai que no dan fruto. Tú los alientas a que den fruto, pero son decorativos, son decoraciones en tu iglesia, no dan fruto. Hay personas que no dan fruto, pero ¿por qué? Hay ciertas razones. Creo que hay razones del por qué la gente no está dando frutos. La primera es, nunca han muerto a sí mismos. La semilla para dar fruto tiene que morir. Juan 12:24, de cierto os digo, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando me salvé, trabajaba en una familia de ranchero con mis padres, y me daban todo. Me dieron un auto, pagaron mi colegio. Si yo quería salir, tenía una novia, mi esposa Marina conoce acerca de mi pasado de eso. No estoy confesando, te estoy diciendo solamente esto, nada más. Mi padre me pagó eso, hasta eso. Viajaba mucho a través del mundo.
diferentes países. Pero cuando me salvé, mi padre me dijo, no puedes ir a esa iglesia. Yo soy el jefe de esta casa, yo soy el pastor de esta casa. No puedes hacer tus propias voluntades si vives a vivir conmigo. Y yo le dije, tienes razón, papá. Entonces me fui de mi casa. Pero porque yo trabajaba para mi padre, entonces no tenía un trabajo tampoco, me quedé sin trabajo, no tenía dinero. Entonces le pregunté a un hermano, hey, ¿tienes algún apartamento o algo para yo rentar? Porque no tengo ni dónde vivir. Te pago el otro mes. Sí, te tengo un cuartito que puedes usarlo, está fuera de nuestra casa, lo puedes usar. Fui a ese lugar, a ese cuartito. En el camino me estaba diciendo todas las cosas que necesitaba él arreglar. Para arreglar ese cuartito me dijo, no tiene pisos. Bueno, está bien, no hay problema. Me estaba diciendo, no tiene ventanas. Bueno, está bien. Creo que estoy tratando de terminar hasta la puerta. Ni tiene puerta ese cuartito donde vas a vivir. Entonces me estaba diciendo, era como acampar. Fue un lugar me sentía como que estaba acampando a la intemperie. El baño estaba en la parte de afuera. Entonces, por ese mes, gracias a Dios, todavía tenía mi membresía de Sport Club. Así me podía bañar cada día. Realmente dejé todo. Entonces, tú tienes que morir. Me sentí como que estaba muriéndome. Entonces Jesús habla esto porque Él sabe que Él va en su camino hacia Jerusalén, donde iba a morir. Sin la muerte de Jesús no habría remisión de pecado, y sin remisión de pecado no iba a haber salvación ni paraíso. Sus planes nos muestran los caminos hacia su voluntad. La razón por qué no estás dando fruto es porque no has muerto a ti mismo. No puedes hacer los propósitos de Dios cuando tú estás haciendo los propios tuyos, cuando tú eres el número uno en tu vida. Cuando lo que tienes que hacer es darle tus sueños a Él y hacer la voluntad de Dios, entonces sí vas a llevar fruto. Mi padre durante ese tiempo era mi jefe, como mi jefe. Mi padre es un buen padre, lo amo mucho. Mi madre, lo más difícil para mí fue dejarlos a ellos. Seguramente tenían planes para mí desde que yo nací. Eran padres muy amorosos, se preocupaban mucho por mí. Para mí lo más difícil fue decirle, no voy a seguir tus sueños para mí. Voy a agradar el deseo de mi Padre Celestial. Tú tienes que morir. La segunda razón de por qué mucha gente no da fruto es porque nos cansamos. Me refiero cansado en las cosas de Dios. La razón es porque no hay elemento espiritual. Cuando tú comienzas a hacer ejercicio, no importa, estás corriendo, levantando pesa o lo que estés haciendo, tienes que cuidar más tu propio cuerpo, dormir un poquito mejor, dormir un poquito más, alimentarte mejor. En vez de comer esos tacos llenos de grasas, tienes que empezar algo de vegetales en tu comida, tomar algunos suplementos para que tú no te enfermes. Lo mismo pasa cuando tú estás predicando, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Necesitas alimento espiritual para fortalecerte. Me acuerdo cuando en una ocasión el pastor Sergey estaba hablando de cómo él, no sé si el pastor Rubio o el pastor Mitchell le pidió si tenía que preparar él para orar por la gente, porque muchas veces se sentía como que
se sentía como cansado al orar por él. Y yo reconozco eso porque en una ocasión fui a orar por una mujer. Ella fue raptada 2 veces, estaba llena de temor. Oré por ella y después, yendo de nuevo para mi casa, sentí es un horrible temor, como que me sentí un niño pequeño en medio de la noche de brujas. Estaba atrapado por el temor. Me dije, ¿qué es lo que está pasando? Comencé a orar y me sentí mejor. Y me di cuenta de que tenemos que prepararnos espiritualmente para hacer esas cosas. Por eso ayunamos, oramos, leemos la Biblia. Nos preparamos para poder recuperarnos más pronto. Algunas veces tú te cansas porque tú haces todo y no confías en nadie. Escuché en una vuelta un pastor que dijo, no puedo confiar en nadie, yo tengo que hacer todo, si no, entonces todo va a salir mal o va a salir mal. Esos pastores que hacen todo en sus iglesias, no estoy hablando de un pastor que está pionando, estoy hablando de un pastor donde tiene una iglesia establecida, un grupo de gente. Tiene un buen grupo de gente, parece como que ellos cantan, tocan la guitarra, con el otro pie están tocando la batería. Hacen todo. Toman la ofrenda. Son ujieres, no quieren arriesgar nada, no ponen la confianza en nadie, ni siquiera en su esposa. La obra de Dios está en la mano de las personas. Dios sí, Dios es el que hace los milagros, no tú. Dios quiere que alcancemos el mundo perdido. Dios no quiere que nos paremos en la brecha. Es muy fácil de caer en estas situaciones, y estos ministros no están dispuestos a arriesgar nada. No permiten a nadie que dirijan, ningún servicio. Si él es el que, por ejemplo, es el que dirige los sábados, no puede traer ninguna clase de ideas, por ejemplo, nuevos dramas o diferentes tipos de cantos. Limitan a los demás para que intervengan, en vez de unir los esfuerzos y multiplicarlos. Y quitan la capacidad para que otros y los potenciales del que el Señor le ha dado a la iglesia. Por eso esa persona está cansada porque quiere hacer todo. Por ejemplo, tomar una ofrenda, dirigir algún servicio, a dónde sentarse, no sentarse. Tiene que monitorear absolutamente todo. Hasta hay pastores que son tan extremistas, tienen monitores para ver dónde están los autos en el estacionamiento. Alguien que tiene un grupo de personas esperando para ser usados, para ayudar, y no los usan. Estaba leyendo un artículo acerca de por qué algunas iglesias no crecen. Y estaba hablando el artículo, iglesias de 200 personas, y llegan hasta ese. Muchas veces hay iglesias de 60 personas que tienen este problema, o 80 personas. 200 personas, la barrera. Estaba comparando las iglesias que no quiebran, por ejemplo, ese número de 200 personas, con iglesias que, por ejemplo, sí quiebran esa barrera de 200 personas. Estaba comparando, por ejemplo, en el momento de la oración, estaba igual. Comparó las ofrendas, la gente estaba dando, eran liberales, generosos. Comparó también la predicación y la predicación en ambos grupos era igual.
Entonces encontró la razón de por qué. La razón es por qué instrucciones. La estructura. Si tú tienes una casa o un edificio y tú quieres edificar arriba, tienes que revisar la estructura, la fundación, el fundamento. Quien está edificando cualquier cosa de la parte de abajo saben bien que tienen que profundizar y bien hacia abajo, y tienen que poner esas vigas, esas fundaciones, y muchas veces pones mucho dinero a la fundación porque tú estás dispuesto a edificar algo grande. Entonces, tú necesitas hacer eso también. Porque si tú no permites a la gente que te ayuden, entonces tú no estás poniendo estructura en tu iglesia, los pilares de la iglesia. Gente que tú puedas confiar, pueden ayudarte en la iglesia. Estos hermanos, este pilar, son fieles, te ayudan. Los necesitas. Una mujer ayudando en la iglesia. Algunas veces las mujeres son las primeras de salvarse en tu iglesia que estás pionando, y sin ellas no es posible realmente comenzar una iglesia. Entonces, tú necesitas eso. Me acuerdo en una ocasión en un concierto, un director de concierto, lo enviamos al campo y al año después retornó para atrás. Me dijo: pastor, eso no es justo que hicieras eso. ¿Por qué? Por el trabajo que yo estaba haciendo. Ahora 2 personas en ese lugar donde yo estaba antes. Yo le dije: sí, tengo 2 personas. La iglesia ha crecido. No le quería decir a él, estaban haciendo el trabajo, el doble de trabajo, no el mismo trabajo que él estaba haciendo. Empezamos a abrir lugares donde la gente podía encontrar el propósito. Me acuerdo que este hermano venía de otra iglesia. No me acerqué a él rápidamente, pero después de unos meses se acercó a mí y me dijo: pastor, quiero realmente quedarme en esta iglesia. Y le dije, pensaba que me estaba diciendo, bueno, porque pensé que iba a empezar a hablar mal del otro pastor, iba a hablar bien de mí. Pensé que iba a ir en esa dirección, pero me dijo: estuve como 3 años en la otra iglesia donde me sabe y no podía hacer nada para el Señor. No me permitían hacer nada. Cada espacio estaba lleno. Cada persona, cada ministerio, cada lugar. No estaba abriendo para ningún espacio, para nada. Me sentí como que necesitaba hacer algo para Dios. Entonces, he estado aquí por 3 meses y ya voy a los alcanzamientos de almas, estoy trayendo gente a la iglesia, me siento que esto está bien abierto, cómo puedo ayudar a la gente, quisiera tener ministerio, me siento como que tengo un propósito de Dios en esta iglesia. Entonces, eso es estructura. Cuando tú abres a tu iglesia y tú abres para que la gente pueda encontrar su camino para servir al Señor. Gálatas 6:9, y no nos cansemos haciendo lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una semilla no crece fácil. Tiene que empujar la tierra que tiene encima para salir y recibir el sol. Salmos 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algunas veces se nos ofenden. Algunas personas son ofendidas y ya quieren dejar la iglesia.
Y si hacemos eso, vamos a morir espiritualmente. Muchos cristianos brincan de iglesia en iglesia por rebeldía o pecado en sus corazones. Rehúsan sujetarse a la autoridad, se sienten como que sus talentos no son reconocidos. Entonces se van y no dan tiempo para dar fruto. Me acuerdo, este hermano de la iglesia quería ser parte en la banda de música, era discípulo. En ese tiempo me dijo, úsalo, trata con él, ponlo en tu banda. Y me dijo, ¿qué tocas tú? La guitarra. Entonces, después de unas prácticas en un concierto, era muy malo para tocar la guitarra. Entonces le dije, ¿qué más puedes tocar? Y me dijo, toco la conga. Cualquiera puede tocar la conga. No, solamente estoy diciendo nada más. Pero dije eso, empezó a tocar la conga. Tampoco podía tocar la conga. Estaba tocando otra canción de la que tenía que cantar. Entonces le dije, ¿tienes algún otro don que me puedas decir? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, que puedes trabajar en drama, puedes estar en drama o ser un ujier. Se ofendió y se fue de la iglesia. El pastor me dijo, ¿dónde está el hermano? No sé por qué se fue, pastor. La verdad que no sé. Entonces, gracias a Dios que después del año retornó, pidió perdón. Ahora él está pastoreando una de nuestras iglesias hijas. Es un tremendo hermano. Gracias a Dios. Creo que la razón más grande de no llevar fruto es una relación deteriorada de Dios. No sé qué pasó. Capaz que perdiste a alguien, capaz que te enfermaste, capaz que te metiste en problemas, pero tú y tu relación con Dios no está realmente como tendría que estar, por eso no estás dando fruto. Algunas veces pones a tu lado tu intimidad con Dios. Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Algunas veces lo único que necesitamos algo. ¿Cómo necesitamos tener una relación íntima con Dios? ¿Cómo podemos regresar a tener fruto? Necesitas entender en primer lugar la urgencia. Dios te va a ayudar eso te va a ayudar para que te muevas rápido. La segunda, tenés que arrepentirte. Para entender la urgencia que Jesucristo está viniendo pronto. El fin se acerca. Para Él, el Señor, en ese momento el Señor toma su iglesia. El evento que sabemos como el rapto, el arrebatamiento. Posteriormente viene la gran tribulación, pero no vamos a estar en ese tiempo, gracias al Señor. En una ocasión tuve un sueño. El sueño era el rapto y vi la gente yéndose hacia las nubes, hacia el cielo, y me sentí como que yo estaba siendo empujado también hacia arriba. Pero en México hay muchos cables de electricidad y me quedé trancado en uno de ellos. Me quedé colgado y después me caí otra vez. Estaba saltando. ¡Ey! No me dejen. Se convirtió en una pesadilla ese sueño. Entonces, será mejor que nos aseguremos en buena condición con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Marcos 13, versículo 24, pero en aquellos días después... Marcos 13, versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Entonces debemos ser obedientes hasta el final. Lo que tenemos que hacer es velar. Pero ¿cómo velamos? ¿O qué quiere decir el Señor con velar? Eso tiene que ser con trabajar con lo que Dios nos encargó en su obra y en la gran comisión. Por eso debemos estar ocupados mientras el Señor viene. Da un tremendo ejemplo en su palabra. Hay una parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Si lo mantenemos en el contexto, Jesús había estado hablando de la venida del Hijo del Hombre, y esto es una parábola que está en esa categoría. Menciona en la historia que hay 10 vírgenes, 5 son sabias. Tienen el aceite suficiente para esperar por el novio, aunque se tarde. 5 necias, las otras eran 5 necias que no tenían el aceite suficiente porque no se prepararon. El aceite se refiere, es estar en la voluntad de Dios, orar como orar. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Necesitamos realmente aceptar a Jesús como nuestro Señor, nacer de nuevo, cuidar nuestra salvación. Tenemos que mantenernos en la santidad, alejarnos del pecado. Tiene que ver todo esto con la obediencia, sus mandamientos, la gran comisión. Entonces, llena tu lámpara con aceite mientras hay tiempo. Aunque el Señor se retarde, tú vas a tener lo suficiente. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Algunos de ustedes ni siquiera tienen una lámpara para poner el aceite. Tú necesitas arrepentirte, algunos de ustedes, ahora mismo. Lucas 13, versículos 6 al 9, dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mi meta como pastor es para que cada cristiano descubra la voluntad de Dios. No la cortes. Señor, algunas personas en tu iglesia que tú estás orando, Señor, no la cortes, Señor. Déjala todavía este año, cava alrededor, abónala. Lo que Jesús estaba diciendo aquí, primeramente estaba diciendo, nos está dando tiempo. Pide al Señor por perdón y regresa a las primeras obras. Deja que Dios restaure tu vida. A veces la disciplina es necesaria, que te sientes de ministerio, pero vale la pena. Excava alrededor para suavizar tu corazón. La predicación muchas veces es confrontativa. La palabra muchas veces. La palabra de Dios nos alimenta.
Pero muchas veces un corazón duro es como una tierra dura que no puede entrar nada. No sé si alguna vez tú has tratado de poner algo de agua cerca de un árbol, pero el agua no se está hundiendo porque está dura. Tienes que agarrar una pala, tienes que excavar alrededor. Muchas veces necesitamos eso en nuestros corazones. Tú estás en cada sermón, en cada conferencia, lees la Biblia, pero nada está pasando en tu corazón porque está duro. Y tú necesitas dejar que Jesús te ayude en esa área. Estoy terminando con esto. Necesitas fertilizar, alentarte para obedecer al Señor, trabajar para el Señor. Para trabajar con el Señor muchas veces no es plantar rosas, sino como abonar, hacer seguimiento. Okay.